Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es André Felipe Borraes Álvarez y actualmente soy el coordinador del centro editorial de Sumer. El día de hoy les voy a explicar cómo funciona el gestor bibliográfico Mendeley. Esta herramienta es muy interesante porque me permite, digamos, almacenar en un solo lugar toda la información necesaria para el desarrollo, la elaboración de documentos académicos, ya sean artículos, informes científicos, trabajos o tesis de grado o digamos cualquier informe que requiera de un soporte académico y científico. Además de almacenar la información, va a permitir también citar y referenciar todos los textos que tengamos almacenados en dicho gestor. Eh, Entre las características más importantes que tiene esta herramienta es que combina una versión web con una versión de escritorio y un plugin en Word. Entonces esto va a permitir que desde el almacenamiento de la información desde el escritorio, mediante una orden, se almacene esa misma información en la página web de Mendeley, lo que va a permitir tener información en la nube y a su vez va a almacenar mediante una orden, almacenar la información, digamos, en Word para poder citar y referenciar esos textos que están, digamos, dentro de la plataforma. Otra de las características importantes es que extrae automáticamente los metadatos y las referencias de archivos, sobre todo en PDF. Es muy amigable con el PDF, siempre y cuando, digamos, el archivo tenga como un proceso, ya haya tenido o haya pasado por un proceso de diagramación, porque delimita muy bien los metadatos. Cuando nos referimos a metadatos, eh, se habla del título del documento, de los autores de ese documento, del resumen en el caso de los artículos, las palabras, también las palabras clave, las fechas de publicación, el número de la revista, por ejemplo, y el volumen de la misma. Esto antes había que hacerlo de una forma manual. Primero, pues manual, de forma artesanal y de forma literal. Mucho antes había que citar y referenciar de forma manual. Después pasamos a la aplicación de Word, donde había que almacenar cada fuente de información, cada uno con su título, con los autores, con las fechas de publicación, pero ahora esta herramienta te va a permitir simplemente eh, a través de un clic, digamos, descargar toda esa información y ahorita lo vamos a ver. Permite sincronizar la base, ya lo había comentado antes, permite sincronizar la base de datos bibliográfica tanto en la versión web como en la versión de escritorio. Entonces, para comenzar a utilizar la aplicación, se requiere hacer un registro en la página web de Mendeley. Ya lo vamos a hacer. Entramos a la página web de Mendeley y gestionamos un usuario y una clave para, para comenzar a utilizar la herramienta. Digamos que yo ya tengo pues una clave. No vamos a hacer el procedimiento, les vamos a dar la ruta. La verdad que es fácil de hacer. Es fácil de hacer. Vamos a salir de acá. Entonces, vamos a gestionar vamos a sacar una cuenta en Mendeley. Básicamente pide unos datos, nombre, apellidos, como las áreas de interés. Y de acuerdo a esas áreas de interés es muy particular porque cuando ya uno se loguea en la página Mendeley, te va a ir recomendando información de acuerdo a las áreas de interés que registraste en el proceso de gestión del usuario y la clave. Listo. Una vez nos registremos, vamos a descargar la aplicación, nos vamos acá a descarga y
vamos acá a descarga, digamos en este caso como el sistema operativo es Windows, lo descargo de ahí. También hay para otro tipo de sistemas operativos. En este momento me está yendo la descarga de la aplicación. Solo toma algunos segundos y comenzaremos con el proceso de instalación de la aplicación. Después de que hagamos la instalación en el escritorio, debemos descargar otras dos herramientas, como les había comentado. En realidad les había comentado de una, en realidad son dos, que es el plugin de Word y el Web Importer. El Web Importer nos va a servir para, digamos, tomar de forma masiva información desde los motores de búsqueda o bases de datos, de acuerdo pues, a unos criterios de búsqueda que yo le dé, me arroja una serie de resultados y puedo seleccionar los resultados que yo quiera y almacenarlos en en Mendeley. Vamos a instalar, el Mendeley nos va a descargar en el escritorio. Esperemos unos segundos. Le damos terminar y verificamos que se haya descargado la aplicación. Evidentemente ya se descargó. Entramos a la misma a través del usuario y la clave que se gestionó con anterioridad. Entonces entramos con el correo electrónico. Luego entramos con la clave que asignamos en el proceso de registro. Listo. Entonces aquí ya tenemos el Mendeley de escritorio. Aquí ya tienen unos documentos, los voy a eliminar para mostrarles cómo funciona esto. Ahora, debo descargar, como les había comentado antes, dos herramientas muy necesarias para que esto, digamos, funcione de forma sistemática. Vamos a descargar el plugin de Word. Ya nos aparece instalado. Parece que paralelamente con la descarga de la aplicación nos descargó el plugin de Word. Voy a abrir un documento para evidenciar que el plugin de Word esté descargado. Básicamente hay que ir al menú superior de Word, de la hoja de Word, vamos a referencias y evidentemente ya está el plugin de Word, el plugin de Mendeley en Word. Ya puedo incorporar citas y puedo agregar la bibliografía que nosotros podemos guardar dentro del Mendeley. Entonces ya tenemos una. Ahora vamos a descargar el Web Importer. Vamos a instalar el Web Importer. Repito, esto es una forma masiva de obtener información, de almacenarla y que yo la puedo utilizar para desarrollar cualquier tipo o elaborar cualquier tipo de documento. Le damos clic aquí, Get Web Importer for Chrome. Esperamos unos segundos. Le damos a agregar a Chrome. Le damos a agregar extensión. Estamos verificando. Le damos sincronizar. Bueno, no necesariamente hay que darle sincronizar, pero verificamos que ya está descargado el Web Importer. Listo. Ahora, vamos a loguearnos en la página de Mendeley.
para utilizar de forma integral esta aplicación. Nos logueamos en la página de Mendeley con el usuario y la clave que gestionamos con anterioridad. Y vamos acá a la biblioteca, que es básicamente el espejo de la versión de escritorio. Vamos a eliminar estos documentos para poder mostrarles cómo funciona eh, esta plataforma. Listo, ya tenemos disponible la biblioteca. Podemos ver aquí que cuando hicimos el registro del usuario y la clave, o cuando vayan a hacer el registro del usuario y la clave, repito, les van a pedir como las áreas de interés investigativo académico que tienen. Y de acuerdo a esas áreas de interés, el Mendeley te va sugiriendo pues como información asociada a esas áreas, información relacionada. Por ejemplo, en el caso mío, que me gusta trabajar los temas de violencia y el tema de infraestructura, digamos, de esa relación, aquí el Mendeley me está recomendando un documento asociado con ese tema. Puedo verificar ese documento, lo puedo descargar completamente de la plataforma, puedo acceder a él. Evidentemente tengo acceso al mismo en formato PDF, en este caso. Y se evidencia que es un tema que está relacionado con, por ejemplo, en mi tesis de maestría que fue eh, eh, que publiqué hace unos años, y el autor toma unas estadísticas que yo utilicé para el desarrollo de mi tesis de maestría. Entonces, muy interesante. Y a medida que va pasando el tiempo, les van a seguir haciendo como ese tipo de recomendaciones. Pero volvamos acá. Vamos a la biblioteca Mendeley y en la página web ya tenemos, digamos, disponibles digamos, 4 herramientas. Para resumir: aplicación de Mendeley en escritorio. Estamos logueados en la página web de Mendeley, específicamente ya en la parte de la biblioteca. Ya tenemos disponible el plugin de Word de Mendeley. Ya podemos incorporar citas o bibliografía. Y cuarto, ya tenemos el Web Importer, que ya les voy a comentar cómo funciona. Vamos al plugin de Word, digamos que, perdón, a la aplicación de escritorio del Mendeley. Esta sería como de alguna manera la base de todo, donde comienza todo a funcionar. Digamos que hay distintas formas de guardar información, de guardar o almacenar información allí. Vamos al menú superior, vamos a archivo, file, y vamos a agregar archivo. En este caso, archivos que yo tenga en mi computador. Puedo seleccionar uno de estos archivos que están muy asociados, repito, a los temas de mi interés. Puedo seleccionar este documento. Me va a guardar ese documento. Digamos que me paro o selecciono, digamos, el documento, y si vemos al lado derecho de la pantalla, nos está diciendo qué tipo de documento es. Es un artículo de revista, el título del documento, el autor o los autores, el nombre de la revista incluso, el año de publicación, el volumen y el número donde se publicó ese documento. Ahí hay unas palabras claves, ¿cierto? Digamos que esos son como los metadatos.
Antes, repito, eso había que hacerlo de forma manual. Directo de pronto en la hoja de Word, en el documento, después en la aplicación de Word que hay para distintas formas de citar, ya sea APA, Chicago y EEE. Digamos que en el caso de APA y en las demás había que hacerlo de forma manual, incorporar el nombre de la revista, qué tipo, definir qué tipo de documento es, cuáles son los autores de ese documento, el nombre de la revista, o sea, incorporar, digamos, toda esa información, pero aquí ya la está tomando automáticamente. Podemos también de alguna manera tomar varios documentos a la vez y me los va a almacenar. Otra forma, digamos, de almacenar información desde acá, desde la plataforma, es que como esto está ligado, conectado con la parte de la base de datos del Sevier, puedo tomar documentos del Sevier. Entonces miremos aquí la pantalla, entramos a búsqueda de literatura, búsqueda de documentos y voy a buscar, por ejemplo, violencia. Violencia y me arroja una serie de resultados. Por ejemplo, me interesa este primero, está muy asociado al tema. Me está contando, me está diciendo, perdón, que es un capítulo del libro. El texto se llama Violencia. Me está diciendo el nombre del autor, me está diciendo, me está tomando el resumen del documento, el año de publicación, ¿cierto? Y dónde se encuentra ubicado el documento a través de su DOI. Por ejemplo, podemos entrar acá y me arroja la URL donde se encuentra ese libro. Vamos, si a mí me interesa realmente este texto, le doy aquí en guardar documento y ese documento se va a guardar en la biblioteca que yo estoy construyendo. Evidentemente aquí lo guardó. Puedo buscar otra información u otro documento. Seleccionemos este artículo de revista. Me toma todos los metadatos de la revista. Le doy guardar referencia. Y verifico que esa información se haya guardado. Ya estoy armando pues, la biblioteca. Ahora, como esto funciona como un sistema, repito, cada vez que yo actualice información en la aplicación de escritorio del Mendeley, debo de darle sincronizar para que esa información se traslade a la página web de Mendeley. Estamos sincronizando actualmente, ya sincronizó. Ahora vamos a la página web de Mendeley y evidentemente se trasladaron todos los documentos que yo tengo de la biblioteca desde el escritorio, ¿cierto? Ahora, vamos al Word y de nuevo, cada vez que se vaya actualizando información, le damos aquí sincronizar para que esa información que se guardó en la aplicación de escritorio quede almacenada allí para la citación y la referenciación. Entonces, por ejemplo, yo quiero referenciar a alguno de los autores de los documentos que yo guardé inicialmente en la aplicación de escritorio. Entonces vamos acá a agregar citación. Selecciono, digamos, uno de los documentos, ¿cierto? Y me está realizando la cita de uno de esos documentos. Si yo considero importante que esto se debe citar allí, entonces lo hago de esa forma. En las normas APA, digamos que hay distintas formas de citar. Cuando una característica entre las citas directas y las indirectas
es que o se hace énfasis en el autor o se hace énfasis en el texto. Entonces, cuando se hace énfasis en el autor, me refiero directamente al mismo. Entonces, cuando esto sucede, por ejemplo, puedo, cuando me refiera al autor directamente, entonces, de acuerdo a, debo citar, digamos, de esta forma. ¿Listo? Me va a salir un mensaje en el cual me está preguntando si quiere seguir con la edición de la cita manual. Yo le digo que sí, y eso no va a impedir que el autor o la fuente de información se me vaya a borrar del documento, no, simplemente es una forma de citar correctamente el, el autor. ¿Listo? Requiero citar otro autor. Por ejemplo, de la misma forma, ingresamos otra cita de interés, ingresamos el autor del documento. Ahora, si la cita hace énfasis en el texto, dejo, por ejemplo, en el caso actual que estamos mirando, se puede dejar de esa forma. Pero si yo me refiero directamente a él, está haciendo énfasis en ese autor, modifico simplemente la forma de citar y le sigo diciendo que mantengo la edición manual. Entonces aquí ya tengo dos autores citados y así sucesivamente. De la misma forma sigo citando los autores que conforman, digamos, esa biblioteca. Voy a citar un par de autores más y, y miramos el tema de la referencia. Por lo cual agregamos otra cita. Vamos a ver. En este caso, Araujo Guzmán. Edito la cita. Tratan el tema de la misma forma. Listo. Vamos a hacer otra citación más, digamos ya haciendo énfasis en el texto, no tanto en el autor. Entonces incorporamos la cita. Listo. Ahí tenemos incorporados, digamos, varios textos. Recuerden que a medida que yo voy citando en el desarrollo de un texto, ese número de citas se debe reflejar al final en las referencias. Listo. Entonces ya terminé mi trabajo, ya terminé mi documento. Ahora debo incorporar las referencias que utilice para el desarrollo de mi documento. Entonces vamos aquí, miremos la parte superior de la pantalla, agregar referencias o bibliografía e incorporamos la bibliografía. Recuerden que eso lo hacíamos de alguna manera de forma manual, sobre todo el tema de la citación, digamos en la versión de APA de Word, incorporábamos la cita, pero había que incorporar de forma manual toda la información asociada a esa cita, el nombre del libro, el nombre de los autores, el año de publicación, digamos toda la información asociada al texto. Y ahora a un clic estamos de referenciar todo el texto con todos los documentos que utilicé para la elaboración del mismo. Listo. Entonces ahí ya queda elaborado digamos, el documento. Pues elaborado con su citación y con sus referenciaciones. Ahora, les hablaba del tema del Web Importer. Por ejemplo, podemos ir al Google Scholar. Al Google Scholar y hacer una búsqueda
sobre, digamos, sobre cualquier tema de interés en particular. Vamos acá, violencia, favelas, ¿cierto? Y me arroja una serie de resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, seleccionamos el web importer, y tomar la información de que más me interesa o los documentos que más me interesan de acuerdo al tema que yo esté trabajando. Entonces ahí el web importer está pensando, están tomando, digamos, todo esto, me está arrojando todos estos datos, tomando todos estos datos para yo poder seleccionar esos documentos. Ojalá no me haga quedar mal. No necesariamente tiene que ser digamos, en una base de datos de esto o en un motor de búsqueda de esto. También se puede utilizar en páginas web tomando por ejemplo, una sola noticia. Voy a mostrarles acá más bien, entremos a un periódico, entremos al Tiempo, por ejemplo. Me interesó esta noticia: gobierno financiará nóminas de pequeña y mediana industria por 3 meses. Es un tema muy actual. Entremos. Le damos clic en el web importer, parte superior de la pantalla. Y ahí me está tomando digamos, esa noticia que a mí me interesó. Y de una vez me está diciendo qué tipo de documento es página web. Le doy a agregar aquí, en esta parte superior, le voy a agregar en mi biblioteca. Y esta información se debe trasladar a la biblioteca de Mendeley. Debemos hacer la verificación. Le damos a actualizar. Y evidentemente me guardó la noticia que a mí me interesó. Presidente Duque anuncia medidas para evitar despidos masivos por coronavirus, ¿cierto? Digamos que no me tomó de pronto los datos que yo quisiera que me tomara, pero puedo hacerlo, digamos, de forma manual. No es lo ideal, pero ya me está diciendo, por ejemplo, qué tipo de documento es, el título del documento, ¿cierto? ¿Quién escribió esta noticia? Recuerden que si no hay un autor, no hay un autor natural, se debe incorporar un autor corporativo. En este caso es El Tiempo. Como es una noticia de página web, no hay un resumen, pero sí se puede poner la fecha de publicación. La fecha de publicación, 9 de abril de 2020. De 2020, año 2020. Me toma la URL y le doy guardar. Ahora, para que esta información se almacene también en la aplicación de escritorio, le doy sincronizar. Y me está mostrando que la información fue almacenada aquí, digamos, con todos los datos, con los datos que yo pude modificar. ¿Listo? Ahora, si necesito citar ese documento, le voy aquí a sincronizar y ese documento se debió guardar en la base de datos, digamos, de Word. Si quiero citar ese documento,
voy acá y listo. De acuerdo a el tiempo el presidente Duque, le voy a mantener la edición manual, el presidente Duque financiará el gobierno, perdón, el gobierno financiará las nóminas de las pymes. Listo. Ahora le voy a agregar bibliografía y me guarda la información asociada digamos, a esa noticia. Hagamos de nuevo el ejercicio tomando desde Google Scholar diferentes resultados. Vamos a ver, veamos Web Importer. Esperemos que esta vez no nos haga quedar mal. Es una herramienta muy interesante. Así nos podemos loguear. Con el usuario de Gmail. 28. Tenemos aquí mi biblioteca. Yo aquí tengo una biblioteca en el Google Scholar sobre el tema de investigación. Vamos a ensayar con esto. Seleccionamos el Web Importer y me debería tomar todos los resultados que tengo allí. Creo que me está haciendo quedar mal el Web Importer. Tratemos de esperar unos segunditos a ver qué tal. Porque sí me gustaría mostrarles esto, para que no solo nos quedemos con el tema de las noticias en las páginas web, sino que puede integrar muchos documentos, digamos, al mismo tiempo. Vamos a ver si selecciono este y este. A ver si me lo tomo. Vamos a ver. Se nos queda allí. Definitivamente no se pudo, pero es de la misma forma que lo hicimos con esta noticia que tomamos del tiempo. Volvamos acá. Podemos también agregar una carpeta completa con diferentes documentos, ¿cierto? Podemos tomar una y podemos agregarla aquí. Podemos crear unas carpetas de acuerdo, digamos, al desarrollo de distintos documentos, por ejemplo, tesis o artículo, ¿cierto? Documento de trabajo. Y así podemos crear distintas carpetas porque seguramente simultáneamente estamos trabajando en diferentes proyectos o documentos en el momento. Entonces, básicamente es eso. Repito, es una herramienta muy interesante que nos ayuda a organizar los documentos que vayamos a utilizar en el desarrollo de
de nuestros propios documentos, que tengan un soporte académico, tengan un soporte científico. Las dudas y preguntas al respecto las pueden enviar al correo electrónico centro.editorial@esumer.edu.co. Ahí está mi correo, me pueden enviar sus dudas allí. Incluso también podemos programar alguna capacitación al respecto. Entonces, muchas gracias por su atención y es momento de quedarnos en casa. Quedémonos en casa. Hasta pronto, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.